Hermanos y hermanas, yo les saludo en el nombre del Señor. Lo que quiero hacer en estos momentos no es hacer una apología de nuestro ministerio de SEAN, ni una publicidad, sino contar a ustedes una historia de algo que Dios ha hecho por personas débiles y por la forma que Él ha actuado. Y para esto quiero volver atrás, hasta 1831, cuando un barco de la Marina Británica, HMS Beagle, por eso se llama ahora hoy en día esa zona Canal Beagle, llegó a Tierra del Fuego. A bordo de ese barco estaba el naturalista Charles Darwin, el científico, el que inventó la teoría de la evolución, y un capitán del barco, que era el capitán Fitzroy. En ese lugar de Canal Beagle encontraron a los Yaganes, una tribu muy primitiva, y ante esta óptica de este grupo de personas, estos dos hombres tuvieron una óptica distinta. Charles Darwin escribió en uno de sus libros: creo que en este extremo de América existe el hombre en su estado más primitivo del planeta. Pero el capitán era creyente. Y él dijo, esta pobre gente necesita conocer el Evangelio de Jesucristo. Es así entonces que cuando el capitán volvió a su país, Inglaterra, empezó a juntar gente para enviar una misión para llevar el Evangelio a los Yaganes. De esto se enteró el científico Darwin y escribió: considero que es absolutamente inútil enviar misioneros a seres tan salvajes como los fueguinos, quizás la muestra más baja de la raza humana. Pero misioneros se fueron. En 1851, el otro capitán de la Marina, creyente, llevó un grupo de 6 compañeros para intentar comunicarse con los Yaganes y presentar el Evangelio. Y desde el primer momento de esa expedición hubo tragedia. Los Yaganes no los atacaron, pero robaron todo lo que tenían. Y en lo inhóspito de esas tierras, en el frío, uno a uno, los 7 misioneros fueron muriendo de hambre y de frío. El último en morir fue el capitán, y él llevaba el registro de su barco. Y su última entrada, que yo he visto en puño de letra dentro de lo que es el acta de esa expedición, él escribió lo siguiente: por la gracia de Dios, este grupo bendito cantará alabanzas a Cristo por toda la eternidad. No tengo hambre ni sed, aunque no he comido nada por 5 días. Maravillosa gracia para mí, un pecador. Esto causó revuelo en Inglaterra. Dijeron, no podemos dejar pasar este martirio sin intentarlo otra vez. Así que se organizaron en 1856 un grupo de 9 nuevos misioneros, un pastor, un carpintero, pescadores, gente de distintos oficios. Desembarcaron justamente en esa playa, en Bulaya, en la isla de Navarino, en el sur de Chile. Los Yaganes no dieron muestra de amistad ni enemistad. Los misioneros se juntaron en la playa para consagrar su misión a Dios en su primer culto, en el primer domingo de esa expedición. Y nadie sabe exactamente qué pasó, pero atacaron y fueron masacrados todos, excepto el cocinero que estaba arriba del barco y que perdió la cabeza, se volvió loco con lo que él vio. 15 personas muertas y ningún resultado. Entonces la misión dijo, esto es demasiado costoso en vidas, tenemos que cancelar todo. Pero no. Alguien que en esa época, obviamente aquí está un poco más viejito, Thomas Bridges, él dijo, no, yo voy a volver. Y él tenía algo que los otros no tenían. Había aprendido un poco del idioma y él volvió solo para llevar un mensaje de reconciliación a los Yaganes, a decir que Jesucristo estaba para ellos, que no iba a haber una vendetta ni venganza y que Dios los amaba.
Y así, desde 1860 hasta 1888, empezó a haber conversiones al Señor. 273 hombres y 314 mujeres fueron bautizadas y 413 niños. Y se formó una comunidad cristiana que transformó la vida y la forma de ver. Es lo que hace el Señor Jesucristo cuando entra en el corazón aún de las personas más salvajes y primitivas. Y el lugar donde ellos trabajaban hoy en día es la gran ciudad de Ushuaia, en el sur de Argentina. Ahora pasó algo bien interesante. Los yaganes, que estaban enemistados con los blancos, porque los blancos los cazaban como si fueran animales, si habían naufragios, y habían mucho en esa zona, ellos atacaban, robaban todo y masacraban al que quedaba vivo. Pero hubo un naufragio de un barco italiano frente a Ushuaia. Y los indígenas convertidos a Jesucristo se arrojaron al agua y salvaron a la tripulación. Y de esto se enteró Charles Darwin, ya viejito y quizás un poco más sabio, en 1870. Y escribió a la misión: el éxito de la misión Tierra del Fuego, SAMS, ha sido maravilloso y me avergüenza, ya que siempre profeticé su fracaso total. Es un gran éxito y me sentiré orgulloso si su comité me permite ser un miembro honorario de su sociedad. Y fue donante a la misión hasta el día de su muerte. Ahora, esto llevó al establecimiento de la obra de la sociedad misionera, comenzando en el sur con los yaganes, a establecer obra entre los mapuches en Chile, los huichí, los toba en el norte argentino y entre los Enzlit en el Chaco paraguayo, que fue la base de la obra anglicana evangélica en el Cono Sur. Teníamos hermosas congregaciones, pero cuando ya estoy entrando en mi vida, porque yo solamente tenía 7 años cuando mi padre vino de misionero, en los años 50, llegamos a esta obra indígena y vimos que era absolutamente necesario que existiera una transición, porque toda la obra se sustentaba a través de una iglesia misionera y con gente extranjera. Y vimos que si esto no se establecía con pastores nacionales y una obra nacional, esto iba a morir. Entonces tenía que transformarse ahora en iglesias nacionales. Pero teníamos un dilema. No había pastores nacionales ordenados y tampoco había un programa de capacitación bíblica. Las demás denominaciones que después de nuestros misioneros en esos primeros años del siglo XIX, ellos habían entrado en las ciudades y tenían sus institutos y seminarios. Pero nuestra gente no había forma que pudieran asistir a un seminario de ciudad. El costo estaba fuera de su alcance. El nivel académico, apenas sabían leer y escribir. Lo práctico, eran gente de campo, necesitaban trabajar sus tierras. Lo hacían absolutamente imposible. Así que recién, y ya no estamos hablando de prehistoria, 1971, en San Miguel de Tucumán, donde mi padre, yo y otro grupo de personas ya estábamos trabajando, las autoridades de las distintas iglesias de Chile, Argentina y Paraguay se juntaron y pidieron de una vez que un grupo de personas estableciera un programa de capacitación bíblica. Y fue así que este grupo que está presente, mi padre, que está abajo al lado derecho donde está el escudo SEAN, yo estaba trabajando con él, misionera de Paraguay, de Chile, se juntaron para de una vez formar un programa para alcanzar nuestra gente. Y se llamó, por nuestra denominación, Seminario por Extensión Anglicano, y hacíamos un pequeño juego de palabras, 2 Timoteo 2:2, sean idóneos para enseñar a otros. Pero con el tiempo lo cambiamos a Seminario por Extensión a las Naciones. Y esa es la historia que les quiero contar, porque de esta debilidad, de esta obra insignificante en cuanto a tamaño e influencia, ha llegado a ser un ministerio internacional. Ahora, el primer paso era
no trae la gente al seminario, sino llevar el seminario a la iglesia. Y el segundo paso, porque hicimos un estudio serio de nuestra gente, ellos necesitaban cursos especialmente escritos para su nivel, para que facilitara la enseñanza. Y el proyecto debía basarse en 3 principios fundamentales. El primero tenía que ser sencillo. Sencillo no es contradicción con profundidad. Jesús fue sencillo y muy profundo. Porque la educación teológica tradicional, alguien dijo, en medio en chiste, que es como una escalera de bomberos que les faltan 20 peldaños. Hay que pegarse el brinco académico para llegar al seminario. Entonces, nuestro ministerio, se dedicó a llenar los peldaños de abajo hasta arriba. Y una de las cosas maravillosas después de 42 años, que tenemos personas que literalmente aprendieron a leer y escribir y que ahora están en seminarios en distintas capitales de América del Sur. Lo segundo era que nuestro material tenía que ser bíblico. Queríamos que las personas se metieran dentro de la palabra de Dios y lo pudieran entender en su contexto. Y aquí fue donde el primer hito era que se hizo interdenominacional. Nosotros éramos anglicanos, llegaron unos bautistas y dijeron, bueno, estas lecciones son maravillosas, pero nosotros no concordamos con ellas. Bien, entonces dijimos nosotros, a ver, arreglémoslo para que los dos estemos de acuerdo. Entonces trabajamos en el texto bíblico y nosotros, por decirlo de una manera, hicimos una torta base para que las demás denominaciones le pudieran poner el merengue encima. Y sabiendo cómo son los hermanos, algunos son más elaborados que otros. El tercer punto, tenía que ser práctico. Y tomamos el ejemplo del mar de Galilea y el mar muerto en Israel. Porque el mar de Galilea recibe agua y da. El mar muerto recibe agua y no da. El mar de Galilea es la vida de Israel. El mar muerto es tan muerto que ni siquiera microbios tiene. Y es lo mismo con la educación teológica. Cualquier enseñanza que es solamente para llenar la cabeza y el ego con conocimientos no sirve de nada, si no va acompañado con evangelismo y con cumplir la gran comisión, que es llevar el mensaje de Jesucristo para personas de toda nacionalidad, toda condición social. Entonces, sencillo, bíblico y práctico. Y nos largamos. Estos fueron nuestros primeros materiales, hechos a mimeógrafo y a mano. Y empezamos a ver resultados. Todo hecho para nuestros grupos indígenas. Y algunas personas de ciudad, porque ya estábamos trabajando en las ciudades, en los barrios. De pronto llega un segundo hito y sin darnos cuenta. Yo fui a una conferencia y llevé algunos de los cursos. Y alguien se interesó y recibimos un pedido de 3.000 copias de Costa Rica. Estuvimos empacando libros toda una semana y yo estaba plantando una iglesia de cero, así que teníamos muchos otros trabajos que hacer. Y dijimos, bueno, si tenemos otro pedido de esta naturaleza, no vamos a poder trabajar en nada más. Entonces el Señor nos llevó a una idea. Ya, en vez de nosotros a Costa Rica en el futuro mandar libros, ¿por qué no les mandamos los originales? Damos un pequeño convenio que hacemos con ellos y ellos pueden imprimir, ¿verdad?, en forma local. Y hermanos y hermanas, ahí comenzó lo que nosotros consideramos un verdadero milagro. Aquí viene el ejemplo. Fue a Costa Rica. Los costarricenses organizaron sus programas en sus iglesias, capacitaron a sus miembros. Uno de esos miembros llegó a ser misionero y fue enviado a África. Y él tradujo el material al francés y empezó a trabajar en los países francoparlantes de África Occidental. De pronto recibimos un pedido de Estados Unidos y ellos mandaron misioneros a Filipinas. Y los filipinos los tradujeron a su idioma y luego ahora los filipinos están entrando en el Oriente Medio.
llevando el Evangelio a gente musulmana. Luego, otros de Estados Unidos se fueron a Corea, los coreanos mismos que tanto se mueven como misioneros, y ellos llevaron los cursos y las traducciones a China, a Kazajstán, a Japón. Y así se va formando una red, nosotros sin hacer nada más que ceder los derechos para que estos hermanos trabajaran. Volvieron los cursos a nuestro país natal, porque los misioneros éramos de Inglaterra, y de ahí lo llevaron a Rusia, y de Rusia a India, a Pakistán, a Mongolia. Volvieron los cursos a España, y de España a Mozambique. Si yo pusiera todos los lineamientos de todos los lugares donde ha ido, quedaría negra ese mapa. Pero resumiendo, vemos que en estos momentos, por la gracia de Dios, SEAN ya se usa en más de 100 países y los cursos han sido traducidos a 80 idiomas. Esto vino no de una gran visión, ni de un grupo poderoso de personas, sino de una obra rural. Pero muestra lo que Dios puede hacer cuando los hermanos y las hermanas de distintos países se juntan en armonía para trabajar, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y viene un tercer hito, bueno, ahí dice hito 7 porque tuve que sacar algunas cosas de aquí, que es la creatividad local. Porque los cursos pueden ser adaptados al país donde se están traduciendo y haciendo. Estos son hermanos coreanos, no se los aconsejo sentar de la misma forma, no es muy cómodo que digamos. Este es un grupo en Chile, un típico grupo de estudio. Aquí hay un psiquiatra, una secretaria, un carpintero, un profesor de inglés de la Universidad Católica y 2 o 3 esposas que estaban en un mismo grupo estudiando para la palabra, para servir al Señor. Este es el misionero de Costa Rica del cual les conté, con sus estudiantes, trabajando para llevar el mensaje de Cristo a otros. Esto es en Indonesia. Esta es en Mozambique, en el sur de África. La rubita que está ahí es la esposa de un obispo y ellos son pastores africanos haciendo su estudio en grupo. Esto es en Kirguistán. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros aquí en el occidente, que podemos libremente conseguir libros, ahí hay mucha persecución? Los cursos se están poniendo en chip de teléfono celular, para que si llegan autoridades para confiscar y poner en la cárcel a los que están estudiando la palabra, ellos apagan su teléfono y nadie sabe nada. Esto es en Kazajstán, un país musulmán. Esto es en Rusia. Ahora, una de las cosas que hace que sea bueno un programa SEAN a nivel local es la disciplina. Ahora, si ustedes llevan un tanque, se puede asegurar esa disciplina. Esto es en Siberia. Esto es en Panamá. Ahora, la nativa en el medio, yo digo que es la más bonita de todas, es mi señora. Estamos de visita. Pero estos son indígenas cuna. Tienen una comunidad, hay 200 estudiantes bautistas en esa comunidad cuna, estudiando la palabra de Dios y sirviendo al Señor. Y hay gente estudiando de todo nivel social. Este es un grupo en Puerto Rico, Catedral de la Esperanza, de la Alianza Cristiana y Misionera. Ellos acaban de graduarse del libro 6, estudiando los mismos cursos que estos hermanos de Liberia, en África. Algunas graduaciones son pomposas y con mucha celebración. El de abajo a la izquierda es en Mongolia. El de arriba, donde están bien a lo latino, es en Venezuela. Pero otras graduaciones son sencillas, como esto de los indígenas bribri en los cerros de Talamanca, en Costa Rica. Esta gente caminan 2 o 3 horas para llegar a su grupo de estudio. Donde uno de los lugares donde más se estudia SEAN y donde más fruto está dando son en las cárceles. Hay como 5.000 presos estudiando en Argentina en este momento. En Paraguay han pasado a muchas personas, a 1/3 de la cárcel, a la administración de una iglesia. Y Colombia, 25 aniversario. Esta es una denominación que
Cuando yo fui a estar con ellos y comenzar el programa en 1982, tenían 270 congregaciones. Pero estudiando, ellos en 25 años, movilizando iglesias en la palabra y en la misión, tienen 850 congregaciones. Y una congregación para ellos son 40 miembros bautizados. Este es un taller de tutores, no de estudiantes, de tutores en Corea. Y son ellos los que han llevado el Evangelio y también los cursos de estudio bíblico a China. En China hay un movimiento masivo hacia las ciudades. Y hay una ciudad clave que es Wenzhou. En esa ciudad hay 8 millones de habitantes. Ustedes saben, China es un país ateo, comunista. Pero ahí hay 2 millones de cristianos y 3.300 iglesias. 6 pastores oficiales. Obviamente todas las iglesias tienen sus propios pastores, pero son, entre comillas, ilegales. Y en este lugar, muchas de las grandes fábricas son de dueños cristianos, entonces el gobierno no los toca. Y aquí, clandestinamente, se imprimían los cursos y los cursos, esta es una fábrica de zapatos, se mandaba a todo el país. Y solamente en Wenzhou hay libertad para evangelizar. Y pidieron también la ayuda de SEAN. Y ellos son súper organizados y tienen un dinamismo por el Señor. Talleres de capacitación de tutores, comisionando los tutores que vienen de todo el país y que luego vuelven a sus iglesias para comenzar grupos de estudio y movilización en las iglesias locales, a tal punto que hoy en día en iglesias caseras, ilegales, en iglesias registradas por el gobierno, en iglesias rurales, en las iglesias nuevas de estos hombres que son de los que tienen las fábricas, iglesias de fábricas. Los campos están listos para la siega en China. Hermanos y hermanas, todo esto comenzó con grupos indígenas en América del Sur. Este es un hermano muy querido, Gumersindo, es un indígena mapuche que simboliza las personas por las cuales fue primero escrito todo, pero ha llegado a China. Este es un catedrático ateo marxista, convertido por la obra de Dios y ahora un apologista del Evangelio en China. Ambos son estudiantes del mismo programa, por lo que Dios ha hecho en estos tiempos. ¿Esto es fin? No, esto recién comienza. Y no sé si algunos de ustedes están estudiando en sus iglesias, pero muestra lo que Dios puede hacer cuando el pueblo de Dios toma en serio el estudio de la palabra, que lo aplica a sus vidas y luego sale a contar de la maravillosa salvación que hay en Cristo Jesús. Espero que esto les haya interesado y que toque sus corazones para movilizar a ustedes también en servir al Señor. Que Dios les bendiga.